La etnobiología, de mi punto de vista, de veras, tiene el potencial de ser la ciencia del siglo XXI, porque después de 200 años de ciencias mecanísticas como química, física y esfuerzos de explicar las interacciones, digamos, globales a través de moléculas, usamos biología molecular, genética, la etnobiología tiene el papel de unir, digamos, las perspectivas de ciencias naturales y ciencias sociales como un puente para poner, digamos, la escena global en un ambiente natural humano. Dicho que mostrar nosotros como humanos como parte del sistema global que está interactuando con paisajes, con animales, con plantas, a todos los niveles. Entonces, y recibe, digamos, influencias de las otras partes del mundo. Y así la etnobiología, uniendo todas estas perspectivas, puede apoyar a lograr un mejor manejo sostenible de los recursos naturales a un nivel global. Entonces, de este modo, tenemos el potencial como etnobiólogos de apoyar, de cambiar un poco la perspectiva de una cultura extractivista que tuvimos por 200 años a una cultura que puede regresar un poco a un manejo más apropiado, ¿no?, de los recursos de los cuales somos partes. Entonces, para mí el futuro de la etnobiología está bastante fuerte, bastante interesante. Estamos entrando a una época como disciplina medio nueva en que de veras podemos tener bastante influencia en el ambiente global. Bueno, buen día a todos. Bueno, todos que ya están aquí muy temprano. Y muchas gracias a Ulises y su equipo para traernos aquí por este evento excelente. De veras me gusta mucho. Esta es la primera vez hablar aquí en Brasil, entonces está aún mejor. Pues, como ayer tuvimos un poco el margen teórico de etnobiología, entramos un poco a estudios de caso y yo les hablaré de una década de trabajo que tenemos en el norte de Perú. ¿Todos me entienden atrás? Sí, hay asientos adelante todavía. Pues, antes de entrar a pero algo muy rápido en qué hacemos. Nosotros tratamos de cubrir la etnobotánica, etnobiología a un plazo un poco largo, incluyendo cosas como cambio climático, semillas sagradas, que es una red de jardines etnobotánicos, asuntos de conservación, y manejamos también el banco de ADN en el Jardín Botánico de Missouri. Pero eso más por taxonomía. ¿Qué hacemos? Bueno, empezamos originalmente en documentación de conocimiento tradicional, muy fácil, pero pronto entramos a flujos de mercado, cosechas, ventas y por supuesto el desarrollo de productos nuevos, sea medicinas, alimentos, suplementos nutritivos. Y una de nuestras tareas es asegurar la calidad y seguridad de productos en los mercados en los Estados Unidos, porque obviamente llegan muchas plantas. En general, estamos en básicamente todo el mundo, con énfasis mayor en los Andes y la Amazonía, Madagascar y los Himalayas, pero hoy solo hablamos de Perú. Pero antes de un poco, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué es importante la etnobiología? Bueno, un caso que todos conocemos es, por supuesto, el caucho, que ha sido usado por bastante tiempo en Europa como borrador de lápiz, por eso rubber en inglés. Y claro, se establecieron plantaciones en los años 1890 y todavía es la fuente más importante de látex natural. Lo interesante es que la semilla solo tiene una viabilidad de 3 semanas. Por eso siempre ha sido un poco difícil exportar el material. Y como todos sabemos, salió de la Amazonía hasta aquí y después a las plantaciones en Asia. Pero, ¿por qué es importante esto? Bueno, primero, porque la producción
solo funciona bien en plantaciones. Recolectar en el bosque no rinde mucho. Y aunque tal vez ha sido un poco triste de perder este recurso, desde el punto de vista de poblaciones indígenas en América Latina, en África, el establecimiento de plantaciones era bastante útil porque se acabó la esclavitud de caucho, porque ya no era rentable de usar todos los tribus amazónicos para recolectar caucho después de establecer plantaciones. Ahí entra un poco ya la etnobiología. Lo importante es que todos usamos carros y cosas como así. Nuestras llantas todavía tienen 50% de goma natural. No se puede reemplazar. Todavía es un recurso importante y eso tiene ciertas implicaciones en la Amazonía y tal vez ahí vamos a llegar a las preguntas. Y es tan importante que todavía hay esfuerzos bastante amplios de reemplazarlo con otros productos naturales. Por ejemplo, los alemanes trataron de usar ingeniería genética para sacar más látex del diente de león, que es como uno de los 50 productos mejores de 2009. Entonces, interesante, ¿no? Porque los americanos lo trataron durante la Segunda Guerra Mundial, misma cosa, no nos ha pasado de nada. ¿Por qué? Porque entra otra planta interesante que es eritróxilo. Todos conocemos a coca, todos hemos escuchado de cocaína, que ha sido aislado bastante temprano. Pero lo importante es que, por supuesto, el consumo natural, local, tradicional, no tiene que nada que ver con cocaína. Y al mismo tiempo, estaba ingrediente en un montón de bebidas interesantes en los años 20, como las bebidas favoritas de presidentes, de papas, bueno, gente importante, Coca-Cola para mejorar exhaustión, ¿no? Por eso Coca-Cola contuvo cocaína pura. Y está regresando a los mercados. Hay cerveza de coca, hay vinos de coca otra vez, hay jabones de coca y por supuesto hay Coca-Cola, que todavía contiene extracto de coca, por eso tiene sabor diferente a Pepsi. ¿Por qué es interesante para nosotros? Primero, porque hay mucha habla de erradicación de coca y todos los procesos de erradicación solo hicieron una cosa: la producción se movió de Perú a Colombia y ahora está regresando a Perú, pero el mercado es el mismo y no se puede reemplazar en esencia con nada porque es un producto de alto valor. ¿Qué tiene que ver con caucho? No hay plantaciones en América Latina porque Hevea siempre está atacado por hongos. Había variedades resistentes justo en el sur de Colombia, donde los americanos ahora, bueno, destruyeron los bosques por fumigar la coca. Otra vez hay un poco de un problema de escasez de caucho porque todavía en las plantaciones no hay resistencia contra hongos. Si se preguntaron por qué no hay vuelos directos de América Latina a Asia, ahí es la razón. Y rapidito, entrando al mercado, estamos llegando a época de influenza. Una de las plantas importantes es Silicium verum, Anistia estrella, para Tamiflu, los antivirales. Silicium es la especie arriba, los otros 4 son venenosos, no se pueden usar. Otro enlace etnobotánica y etnobiología como taxonomía está importante porque si no podemos identificar nuestras plantas y si no tenemos referencias buenas, la dicha bioprospección de que escuchamos en un par de charlas ayer no funciona. Y con ya vamos un poco al norte de Perú y al sur de Ecuador. En esencia, ese área un poco amarilla. 2 países, la misma gente, la misma flora, las mismas tradiciones, pero van a ver que el uso de plantas es interesantemente diferente. ¿Por qué estamos aquí? Porque hay un gradiente interesante de bosques muy secos en la costa hasta
los bosques nublados y los bosques amazónicos, y este gradiente está bastante fuerte. Ahí hablamos de una distancia de más o menos 20 kilómetros entre los bosques secos y los Andes, y un gradiente en humedad de, 200 milímetros hasta 10 milímetros de 20 kilómetros. Entonces, es un área sumamente diversa, hay un montón de especies nuevas. Nosotros siempre describimos estas accineas como una melastomatácea o un grupo de melastomatáceas muy lindas, muy interesantes, que son bastante comunes en algunos de estos bosques montanos. Entonces, hay alta diversidad. Y hay alta diversidad en uso de plantas. Será como el boroto, la eredrina para comida, el ispingo, nectandras para asuntos medicinales, calatea para comida y propósitos medicinales, y por supuesto uña de gato, aunque la mayoría de la uña de gato en el mercado no es uña de gato, es normalmente acacia o otra cosa, pero bueno. Y este uso de plantas es muy viejo. Ahí se pueden documentar más o menos 2000 años de curanderismo. Hay tumbas mochicas con herramientas curanderas. Entonces hablamos de una tradición muy vieja. Sin embargo, los tratamientos medicinales más importantes en la región son cosas como susto, espanto, envidia, chuchaque, que son enfermedades mediterráneas. Este ha sido introducido por los españoles. Eso no son las enfermedades tradicionales. Siempre había daño y hechicería, eso sí, pero un montón de cosas nuevas. Eso va a ser importante un poco más tarde. Para empezar, simple. ¿Cuántas plantas se usan y qué se usan? Bueno, como decimos, misma flora, misma gente, pero hay una diferencia profunda. En Ecuador, 200 especies que se usan, en Perú, 500. Pero lo interesante es que más o menos el mismo porcentaje son especies introducidas. 17%, tal vez 20%. Hay la importancia de especies no nativas, aunque mucha gente piensa, por ejemplo, que diente de león es una planta nativa, porque ya tiene tanto uso, pero así no es. Pues el uso mismo tiene mucha diferencia. En Perú hay muchas preparaciones, se usa un montón de plantas secas, se venden plantas secas, mientras en Ecuador la gente simplemente va a la chacra, a su campo, sacan una planta y lo usan fresco. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver un ratito. También hay diferencias en qué partes de plantas se usan. Como digo, en Ecuador la gente se va, sacan la planta entera, eso es que usan. No hay diferenciación en órganos, mientras en Perú las preparaciones son muy sofisticadas, un par de hojas de aquí, un par de semillas de allá, una flor de esta planta, un poco de corteza. Entonces es un sistema bastante sofisticado, aunque no codificado. Entonces, otra vez, ¿dónde son las diferencias? Bueno, no en enfermedades regulares. Si hablamos de porcentajes de la flora medicinal que se usa para tratamientos, en ambos países cosas como problemas respiratorios, problemas de riñones, infecciones, bueno, tienen más o menos el mismo porcentaje de la farmacopea, aunque en Ecuador se usa menos. Entonces, ¿dónde es esta diferencia tremenda? Y sale justo en los usos mágicos, rituales, psicosomáticos. En Ecuador no hay tanto tratamiento de enfermedades, digamos, no psicosomáticos, mágicos. Tampoco hay tanto tratamiento de enfermedades modernos. En Perú se trata cáncer, diabetes, todo eso. Con plantas en Ecuador casi no. Se usa un poco más para cosas como fiebre, infecciones bacteriales en Ecuador, y más plantas entran como comida, pero solo es el porcentaje, no el número de plantas. ¿Por qué es así? Bueno, esperan un poquito más y les voy a explicar.
Lo real es que en Perú hay un montón de plantas en el mercado. Pequeña vendedora, gran monte de plantas. Se usa en todo lado, todo el mundo está usando plantas, no solo los pobres. Cualquier gente va al curandero o a la arbolaria. Es muy común. Y hay muchas preparaciones, frascos con algo que se puede comprar. Y todo eso no existe en el sur de Ecuador. No hay mercados de plantas, no hay preparaciones. Y los curanderos que vinieron tradicionalmente eran peruanos. Casi no hay mucho de este en el sur de Ecuador. Los mercados son un poco organizados en puestos generales. La gente que tiene, decimos 40 especies de plantas en sus puestos, esa es la gente que vende el material para tratamientos diarios. Poco de gripe, poco de problemas respiratorios, el té que se toma cada día. Pero existen algunos puestos que tienen hasta 160 especies de plantas diferentes. Esos son los puestos a donde van los curanderos. Ahí ellos compran sus plantas para tratamientos especiales y que son especialmente los tratamientos psicológicos. Eso no hace la gente misma, para esto van al curandero. Y ahí tal vez no es sorprendente que muy pocas plantas, en realidad 10, cuentan con 40% del volumen de venta. Entonces cosas como manzanilla, salvia, uña de gato, sangre de gato, esas son las plantas que se venden de frecuencia. Y todos con asterisco, ruda, eucaliptus, matricaria, son introducidas. Entonces las plantas más importantes en los mercados son un par de nativas y algunas introducidas. Y si tomamos 10-11% del material que se vende, ya vemos 80% de plantas que se venden. Entonces son muy pocas plantas que son comunes en los mercados y el resto son bastante raros y gran parte amenazados. Justo estos son los que se usan para tratamientos un poco más complicados. Otra vez psicosomáticos, pero cosas como diabetes, cáncer, problemas cardíacos. Y en este sí hay ciertos problemas. Los mercados tienen un volumen de $2 millones más o menos, pero los colectores no reciben mucho dinero. Para los colectores las plantas no valen mucho, entonces ¿qué hacen? Colectan más o dejan de colectar y el conocimiento se pierde. Pero con o sin leyes internacionales, la mayoría de estas plantas o una fundita con nombre que contiene algo se puede comprar por el internet. Entonces hay un mercado gigantesco, pero no hay cultivo. Nada de este se cultiva, todo se colecta en el campo y sobre cosecha, por supuesto. Es un problema y en Perú también cosas como minería, cultivos de biocombustibles y cambio climático. Y ahí entra un poco la perspectiva histórica. ¿Por qué hay esa diferencia entre Perú y Ecuador? Bueno, si vemos las fuentes ancestrales, se puede decir casi, crónicas españolas, vemos que el inventario de plantas medicinales de Ecuador es muy cerca a lo que se usó en la época colonial temprana. Mientras en Perú es mucho más cerca a inventarios que se publicaron más tarde. ¿Por qué? Ecuador no tuvo minas, entonces no había sentido de mantener a la gente indígena vivo. Se prohibió el uso de plantas tradicionales, vinieron los plantas españoles por supuesto, pero no había mucho desarrollo de medicina nueva contra enfermedades nuevas, por ejemplo las psicosomáticas que traían los españoles. Mientras en Perú, bueno, y en Bolivia había mucha mina, entonces permitieron el uso de medicina tradicional para mantener sus obreros vivos un poco más tiempo. Por eso esa diferencia profunda justo en una región donde originalmente no hay diferencia.
Pues todo eso se ha cambiado durante el tiempo o no. Esa es una ilustración de 1780. Flor de San Juan, eso es flor de San Juan en el mercado, misma especie. Entonces parece que no ha cambiado tanto el uso de plantas en Perú. Hasta el número 500, unos 300 años antes, 500 hoy día, parece similar, pero no es tan fácil. La realidad es que 60% de las plantas que encontramos en el mercado hoy día son diferentes de que se usó 300 años antes. Algunos desaparecieron, otros todavía están, pero hay un cambio constante de la flora medicinal. Y eso muestra que ese conocimiento supuestamente tradicional que hay, no es tan tradicional, está cambiando en acuerdo de necesidades, en acuerdo de intereses de vendedores, en acuerdo con información que viene, por ejemplo, por la televisión. Entonces, próxima pregunta. ¿Toda esa cosa funciona o solo es un poco de mágica? ¿No? ¿Plantas tienen eficacia o no? Hicimos un par de bioensayos con parte de la flora medicinal, bastante típico contra bacterias comunes, Staphylococcus coli. Y bueno, sí, extractos etanólicos y acuosos funcionaron contra ciertas bacterias. El mensaje básicamente es los etanólicos funcionaron mejor, y eso tenemos que recordar para un poco más tarde. Pues, ¿qué relación tiene ese al uso tradicional? Pues, si plantas tienen un uso tradicional antibacteriano, sí, normalmente funciona. Y lo comparamos con plantas sin uso tradicional. Esas cosas nunca se usó para tratamientos de infecciones y la realidad es, bueno, no funcionan. La gente sabe qué hace. Y eso es aún un poco más obvio cuando comparamos enfermedades. Si alguien usa una planta tradicionalmente contra bronquitis o contra heridas, sí, tiene una función antibacteriana, sí funciona. Pero algo, por ejemplo, que se usa por inflamaciones de riñones, no tiene propiedad antibacterial normalmente y tampoco lo usan para este propósito. Lo interesante es, y ahí entra un poco el desarrollo de productos nuevos, la mayoría de las plantas que se usan para propósitos espirituales también tienen propiedades antibacterianas, aunque tradicionalmente no se usa oficialmente para este propósito. Pues, ¿todo eso es sano o no? Tratamos de evaluar la toxicidad de todo esto. Y sale que extractos en agua normalmente no son muy dañinos, pero los extractos etanólicos sí de frecuencia son bastante tóxicos. Y por supuesto el nivel de toxicidad cambia durante el año. La gente sabe cuándo hay que cosechar una planta para usarlo de manera segura o por el propósito para lo cual lo quieren usar. Y las preparaciones tradicionales sí toman en cuenta que hay toxicidad, porque si la gente toma una preparación, normalmente está basado en agua. Si es una aplicación tópica, normalmente está basado en alcohol. Entonces, es un sistema bastante sofisticado. Y para finalizar un poco con esta parte, se usa un montón de mezclas. Casi 2/3 de la flora medicinal solo entran en mezclas. Las plantas no se usan individualmente. En Ecuador es una planta nomás. En Perú, las mezclas tienen hasta 49 plantas diferentes. Entonces, es un sistema bastante complicado. Y, por supuesto, bastante interesante. Ahora, todo eso, como dije, está bajo ciertas amenazas. Se cambian áreas de bosque a pastos.
En los Andes, como ganadería, es bastante común. Otra de estas lindas introducciones españoles, poner un par de vacas en un pasto artificial y si no se mueren, tal vez se puede vender un día. Minería es un problema grave en muchas áreas en Perú y por supuesto extracción de madera es otra amenaza. Y sobre cosecha, aquí un pequeño ejemplo de Tibet, eso es el mejor que tenemos. El Snow Lotus es interesante porque si comparamos el tamaño de plantas en muestras de herbario, unos 100 años antes normalmente encontramos cosas de este tamaño, bastante grandes. Hoy día son más o menos así. ¿Por qué? Porque la presión del mercado ha causado cierta restricción de crecimiento. Solo hay pequeños, como en peces, ¿no? Si sacamos todos los grandes, se quedan los genéticamente adaptados, los pequeños. Tenemos problemas similares en Perú. Eso es un ejemplo que describimos nosotros. Encontramos esa cosa en 96, lo describimos un par de años después. Y en 2009 había 10 plantas remanentes. Esos son 10 individuos, no 10 poblaciones. Entonces, plantas interesantes desaparecen bastante rápido. ¿Qué hacer? Ahí entra un poco más un enfoque etnobiológico amplio, no solo trabajar con curanderos para documentar, sino tratar de primero apoyar a llevar productos al mercado que son un poco más limpios, más taxonómicamente correctos, porque vimos que reemplazos de plantas medicinales, cosas con el mismo nombre vernacular, pero de otra especie, normalmente no funcionaron. Lo que funciona es la planta original. Entonces, taxonomía sí puede apoyar a nivel local para mejorar los mercados y tratar de desarrollar productos también para el mercado local que pueden mejorar los ingresos. Y por supuesto, publicar toda esa información a nivel local para que será disponible para las poblaciones locales, no solo publicando el material en artículos científicos. Y ahí hacemos un poco un pequeño desvío a la historia, porque una cosa que nos interesa también, por supuesto, es el uso de plantas ancestrales, y a esta cosa Uyuchu, que parece, esos son los frutos, en un montón de dibujos mochicas, como unos 1500 años antes, semillas flotantes sobre escenas de sacrificio, son un poco de coma. El arcoíris botánico peruano lo nombró Uyuchu y nadie lo conoce. ¿Qué es? Bueno, estas cositas en escenas de sacrificio, donde la gente está desangrando. Parece una planta ritual bastante interesante e importante porque en los estandardos reales siempre hay un borde de esa cosa y bajo de estas plaquitas de oro siempre hay Uyuchus reales. Entonces, ¿qué es? Bueno, el nombre mochica no existe, Uyuchu no es mochica. Hay otras plantas con nombres mochicas que todavía están ahí. Acacia macacanta, spike, por ejemplo, que viene de pache, que es mochica por espina. En quechua se puede traducir la cosa a uyuuchu, que es pimiento de pene. Interesante. De veces hay columelia ovata, que es una planta andina que no tiene nada que ver con uyuchu, pero es uyuuchu. Y no tiene nada que ver con Uyucus tuberosos, que es una planta andina que se come. Lo interesante es que hay otras plantas mochicas que todavía mantienen su nombre y están en el mercado. El maichil, tebetzia, está todavía ahí como cascabeles, todavía se vende en el mercado. Los ispindos, ahí demostrado en una cerámica mochica, todavía se vende por propósitos mágicos, no ha cambiado. El uyuchu no. Bueno, ¿qué se hace con la cosa otra vez? Hay mensajeros con semillas, sacerdotes flotantes,
Y lo interesante es esa cerámica tiene esos típicos narices, ¿cómo se dice? Aperturas de narices abiertos. Obviamente ha inhalado algo y se ha convertido en un jaguar. Entonces, ¿qué hace Oyucho? Debe ser alucinógeno de una manera y incrementar la presión sanguínea para que la sangre de los prisioneros de los ¿cómo se dice? Sacrificios salga más rápido. Pues sale que hay una ilustración en un muro que muestra ese efecto de incremento de presión sanguínea. Tiene un efecto pronunciado en, dando a todos los prisioneros una erección. Entonces buscamos un poco qué planta puede ser y salimos con lo que está ahí al borde. Varias especies de guarea han sido usadas como expectorantes en los años 20. La tos básicamente. Contraindicación, infarto cardíaco por incremento de presión sanguínea. Ahí estamos entonces, que hay varias especies, las ilustraciones tienen semillas entre 1 y 15 centímetros y justo ese encontramos en guarea. Entonces, tenemos nuestra planta que se ha usado 1500 años antes y eso también es etnobiología. Tiene unos compuestos interesantes que son un poco como cavolactones, como cava, y eso puede explicar la parte psicoactiva. Pues de ahí entramos a una parte de nuestro trabajo más reciente que enfoque más en conocimientos de uso, con ejemplo de palmeras, a través de factores socioeconómicos en los países andinos. El conocimiento local, por supuesto, está bajo influencia de muchas cosas. Hay factores grandes de mayor escala, factores ecológicos, factores políticos, factores económicos, pero nosotros nos concentramos más a una escala personal, local. ¿Qué influye que conoce la gente? Género, edad, etnicidad, educación, por ejemplo, riqueza que tiene la gente. Menos el hogar y la historia de la comunidad, aunque también hay datos de este. Y este es un trabajo bastante típico con entrevistas semiestructuradas, con informantes expertos en el campo, con informantes en sus casas, y es bastante amplio. 4 países, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 3 ecoregiones, 53 comunidades diferentes y más o menos 2,000 y pico entrevistas, tratando de distribuir las entrevistas más o menos igual entre hombres y mujeres y en 5 clases de edad. Eso causa un par de problemas logísticos en el campo y tal vez hablamos de este más tarde. ¿Qué sale? ¿Qué patrones de conocimiento o qué influye patrones de conocimiento? Lo interesante era que es primero la comunidad. La comunidad donde vive la gente es el patrón más importante, parece. La edad también. Gente viejo sabe un poquito más. Y el género. En general, los hombres saben un poquito más que las mujeres. Pero si miramos categorías de uso, sale que también en la Amazonía la comunidad es importante para qué uso conoce la gente. También la edad. Pero si miramos los Andes, Sierra Norte y Sur es mucho menos pronunciado. También la comunidad tiene cierta influencia, pero ahí la etnicidad tiene más papel, y lo interesante es que la gente mestiza en los Andes conoce más que la gente indígena.
pero solo en los Andes norte. En los Andes sur, la etnicidad no tiene ningún rol, pero ahí es el género. Los hombres otra vez conocen un poco más que las mujeres. En el Chocó, misma historia, la comunidad es lo más importante. ¿Y qué dice este? No hay patrones generales, por lo menos no los encontramos. Los sistemas del conocimiento en los ecorregiones son totalmente variables, y lo importante es que ese nos muestra que para cualquier aplicación política en desarrollo nuevo hay que ver la condición local. No se puede extrapolar de una comunidad a otra, y peor, de un país al otro, aunque sea la misma ecorregión. Las condiciones locales siempre son totalmente diferentes. Otra pregunta era que implicaciones de idioma. Bueno, Tujupinak era una palma que se usa para el techo, pero ya no existe, entonces se usa campana, que casi no hay tampoco. Rápido, ¿qué es en idiomas? La gente en verde habla su idioma, tienen educación bilingüe. Los en amarillo perdieron su idioma, ya no hablan. Y por supuesto hay un montón de mestizos, mucha gente diferente alrededor de Perú y Bolivia. Otra vez los verdes hablan, los amarillos perdieron su idioma. Y eso tiene implicaciones en el uso de palmeras. Bueno, si hablamos de especies que la gente conoce versus lo que usan, bueno, no tiene ninguna significancia si la gente habla su idioma así o no habla su idioma, o si son mestizos, campesinos. No hay influencia en caso de las palmeras. El idioma, por el conocimiento en este caso, no importa de nada, ni la edad. Básicamente la gente joven y la gente vieja conocen la misma cosa sobre el uso de palmeras, y no importa qué hablen. Hay diferencias, pero en los números de usos. Ahí, en una misma región, se ve que la gente que habla su idioma, sí, normalmente sabe más usos de palmeras en muchas instancias. Y entonces, ¿por qué? Bueno, vemos que el número de especies utilizadas está relacionada a especies disponibles. Si hay más, se usa más. También depende de la disponibilidad del recurso. Si no hay, obviamente no lo usan. Pero eso no significa que la gente no lo conoce. Gente que viaja bastante, y eso de frecuencia son los mestizos, sí conocen palmeras, aunque no lo usan en su comunidad, porque no hay. Pues el número de usos diferentes y el mantenimiento de conocimiento tradicional no depende tanto en el mantenimiento de la lengua, sino en la disponibilidad. Si una especie está disponible, se enseña el uso. No importa el idioma, simplemente se cambia el nombre a castellano y ya todavía se usa. Pero si no está ya disponible, no se enseña, se pierde el conocimiento de uso. Pues lo importante de este es la devolución y repatriación de esos conocimientos. Y tratamos para cada comunidad de prepararles como ellos quieran, normalmente un libro con todos los conocimientos que reconoce el protocolo de Nagoya, porque siempre decimos, estos trabajos sí están basados en el protocolo de Nagoya, y los propietarios del conocimiento son los participantes. Entonces, si alguien quiere usar este para desarrollo futuro, hay que establecer un protocolo de intercambiar beneficios, y los participantes también son los autores. Nosotros actuamos como editores, pero ellos son los autores. ¿Qué más tratamos de hacer?
emplear terminología utilizada en el campo científico para enseñar a la gente un poco de esta parte. Por ejemplo, tamaño de palmeras, hojas, tratando de también incluir terminología local para hacer el enlace a la terminología científica, partes reproductoras y, por supuesto, categorías de usos y partes relevantes, pero de una manera que puede entender la gente. Entonces, simbología, para que cada hoja tenga el nombre local, otros nombres bajo cuales se conoce la palma, nombres científicos, una buena descripción y una descripción de usos con los términos locales incluidos para de esta manera también mantener el conocimiento local. Y así, con bastante ilustración para mostrar cómo se usa la palmera. Y la gente está bastante entusiasmado porque la primera respuesta cuando llegamos con esto es: regresaron. ¿Por qué? Después trajeron algo que podemos usar. Nadie lo ha hecho. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta porque en la mayoría de los proyectos, como escuchamos ayer, no hay recursos o tiempo para hacer pero esto, de mucha parte, es lo más importante en nuestro trabajo. Porque esa es la gente de cual dependemos. Ellos tienen el conocimiento, nosotros no, nosotros solo aprendemos. Y tratamos de repatriar materiales. Este estudio de uno de los libros con que trabajamos ha sido publicado en los años 80. Por supuesto, en inglés, esa era la tradición. Entonces, ¿qué hicimos durante el trabajo traduciendo esta cosa a castellano para devolver esta información en un idioma que puede entender la gente? Y para finalizar, Semillas Sagradas, como dije, es una red de jardines etnobotánicos en todos los niveles, industria, pueblos, tal que establecimos nosotros, para que la gente pueda intercambiar sus conocimientos en un nivel que quieran. Si alguien quiere mostrar todo lo que sabe, bueno, pueden hacerlo. Si solo quieren intercambiarlo con un contraparte, también es posible. Y la idea es simplemente de apoyar a la gente de producir o mantener plantas que tienen importancia, sea para educación, para uso local, para mercados. Y por supuesto, cada jardín debe venir con su libro del jardín, que es con todos los conocimientos y toda la información que está incluido primero para el nivel local, pero también en los casos puede ser a un nivel más amplio. Y ahí llegamos al fin. Por supuesto, todo esto está basado en la colaboración con nuestros colegas. Y eso es tal vez lo más importante. Hay que salir de esta idea que nuestras contrapartes locales no tengan derecho de también ser autores en cualquier tipo de publicación. Nosotros tratamos de añadir la gente a nuestras publicaciones científicas también, porque, bueno, es el conocimiento de ellos y bajo el protocolo de Nagoya es su derecho. Entonces, si su país ha ratificado el protocolo de Nagoya, eso ahora será esencialmente la ley. Eso es en Perú. Perú lo ha ratificado. Entonces, la autoría de participantes locales ahora es un derecho de esta ley internacional. Gracias.